Muy buenos días a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas, tanto a las personas que están aquí de manera presencial, como también a las personas que nos acompañan por Zoom de manera digital. Y hoy damos la apertura al segundo día, a la segunda jornada del 28º Seminario de La Riot, donde trataremos principalmente los impactos concretos de los cambios políticos y sociales sobre las niñeces, adolescencias, juventudes, mujeres y personas en contextos de exclusión y vulnerabilidad. Porque detrás de cada política hay personas, trayectorias y comunidades atravesadas por desigualdades cada vez más complejas. Entonces vamos a dar paso a la primera conferencia del día de hoy, que se llama El impacto de las transformaciones de las políticas de drogas sobre personas y comunidades. Están aquí con nosotros, nos acompaña Nilia Viscardi, que es doctora en sociología, docente universitaria y directora de Derechos Humanos de la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Y también nos acompaña Pablo Zimmerman, que es psicólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires, director ejecutivo y miembro fundador de Intercambios Asociación Civil de Argentina. Adelante. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Ahí, no sé si ahí mejoró, capaz más de lejos. Ahora, sí, ahí lo desconecté. Bueno, es realmente para mí un desafío poder pensar con ustedes y compartir algunos elementos que surgen de trabajos sociológicos de las distintas áreas y temas de investigación vinculados a infancias, juventudes, comunidades y al impacto de las políticas en la relación entre violencia y juventud. Para los que hemos acompañado la evolución y el debate respecto de infancias y juventudes, sabemos que es fundamental seguir explicando la emergencia la importancia de una perspectiva integral, ¿sí? En prevención de violencias. En prevención de violencias y en este sentido creo que el análisis respecto de una política de drogas, por decirlo sintéticamente, está absolutamente aliado a una reflexión o un análisis de las causas de la vulnerabilidad social y de la pobreza. El paradigma prohibicionista que imperó durante tanto tiempo en Uruguay, que dejó, digamos, o se cuestionó con la política de regulación del cannabis, pero que continúa para las restantes drogas. La política de regulación, digamos, las escasas experiencias que existen en el continente respecto de desregulación y políticas alternativas al prohibicionismo en materia de drogas en América Latina, nos ofrecen un mapa de la violencia. En primer lugar, porque si reducimos la política reduccionista, nos damos cuenta y observamos que no han hecho más que aumentar los niveles de violencia, la cantidad de personas encarceladas, aumentar la relación violenta con los mercados ilegales, aumentar la fuerza de coacción que los mercados ilegales de drogas tienen sobre las poblaciones
y aumentar la violencia de las interacciones con los jóvenes y adolescentes, que son en América Latina un sector muy interesante para los mercados ilegales de drogas. ¿Qué es de lo que me ocupo? No se trata tanto de un análisis o una mirada centrada en las personas que consumen algún tipo de sustancias, sino que más bien mi mirada ha sido mi mirada ha sido o se ha concentrado en la relación entre Estado, sociedad, educación y jóvenes. Esta relación particularmente violenta se ha acentuado por el interés que representan para los mercados ilegales y su organización del trabajo los jóvenes como mano de obra. Por ser los jóvenes y los adolescentes, muy particularmente los jóvenes y adolescentes de sectores vulnerables, un grupo de trabajo flexible que busca reconocimiento, que tiene escasas posibilidades de organizarse para regularse como fuerza de trabajo, al ser particularmente los adolescentes y jóvenes de sectores precarios de América Latina, aquellos sobre los cuales van a recaer las consecuencias tanto de la organización de los mercados ilegales de drogas como la consecuencia de la guerra contra las drogas, porque son ellos mayormente las víctimas de los procesos estatales de persecución de los mercados ilegales en sus facetas más violentas. Políticas estatales represivas que han sido señaladas por diferentes sectores políticos como políticas a pensar o a seguir o modelos interesantes como el de Bukele, que han aumentado los niveles de población carcelaria y por lo tanto la violencia del Estado ejercida en las cárceles, porque en América Latina el lugar donde mayormente el Estado ejerce violencia directa son las cárceles, mediante diferentes mecanismos que aumentan la corrupción, aumentan la crueldad, aumentan la degradación del trato hacia población que vive permanentemente en estado de excepción, ¿sí? Porque encontramos población marginal con escasas posibilidades de ingresar al mercado formal de trabajo, que muy a su pesar o aún queriéndolo voluntariamente queda enlazada en estos mercados ilegales como forma de sobrevivencia, que vive por lo tanto una vida peligrosa, haciendo coexistir muchas veces los límites de lo formal y de lo informal en una misma actividad y siendo además objeto de las políticas punitivas y coactivas del Estado en mayor medida. ¿Qué pasa entonces en este contexto globalizado, ¿sí?, en el que la lectura de lo que ocurre en Uruguay debe hacerse en una perspectiva regional, en la cual precisamente el Uruguay tuvo una política diferencial, integral, busca sostener una política integral sobre la prevención de drogas, particularmente en contextos urbanos vulnerables. En primer lugar, ha sido y sigue siendo el hecho de generar una política con perspectiva territorial y perspectiva de trabajo con la sociedad civil, uno de los ejemplos, digamos, más recientes y más difíciles de transformación de la política de seguridad y de sostén de una política de prevención de la violencia. Integral en el sentido de reconocer que la integración de un conjunto de poblaciones en los márgenes, su relación con actividades que para la consecución de dinero pasan por los mercados informales de trabajo, pasan muchas veces por los mercados ilegales de drogas, que están atravesadas también por violencias comunitarias que no se explican ya desde una lógica de mercados ilegales. Es el caso, por ejemplo, de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que define una de las formas más antiguas de violencia comunitaria que las niñas y adolescentes y los niños varones también han sufrido en el Uruguay y que hasta el día de hoy sigue siendo difícil pensar como parte
de una violencia comunitaria, ¿no? No sé si se entiende. O sea, generalmente hoy en día los esfuerzos están centrados en pensar políticas para reducir la violencia comunitaria y el imaginario social lo primero que hace es proyectar ahí el problema de las adolescencias vulnerables, de los ajustes de cuentas, de los mercados ilegales, como si hubiera la posibilidad de hacer alguna suerte de decisión entre tipos de violencias. Sin embargo, los actuales conceptos de interseccionalidad, ¿sí?, nos obligan a ver que en realidad lo que sigue existiendo es una superposición de capas de violencia. Los fenómenos de violencia comunitaria en el interior del país, en muchos ámbitos, históricamente han estado pautados por la cuestión de la explotación sexual hacia niñas y adolescentes, que suelen entrar en transición con otros modos de violencia que los mercados ilícitos de drogas hoy expresan. Pero la explotación sexual es un mercado ilícito de los más antiguos, de los más difíciles de erradicar, y no existe algún tipo de recorte por el cual una comunidad atravesada por problemas de territorio, guerra entre grupos, disputas por mercados, no conlleve en esa organización de la coacción los mecanismos de reproducción de violencia de género y los roles de género que siguen siendo de los más, aquellos que se continúan hoy en día en las políticas. La perspectiva entonces del trabajo en comunidades vulnerables y la perspectiva de triangular los esfuerzos entre Estado, comunidad y sociedad civil a la hora de pensar en políticas de prevención de la violencia existe en Uruguay. Es un intento que marca la perspectiva de trabajo del Estado, pero es un intento difícil de cumplir, ¿sí?, por motivos diferentes. El primero de ellos porque es un cambio de perspectiva, saber cómo trabajar con la comunidad cuando precisamente es esa comunidad que está atravesada por la violencia y cuando en general recurrimos a la comunidad en los sectores más vulnerables, porque las formas de expresión de la comunidad en los sectores más integrados y en los barrios con mayores niveles de riqueza y con mayores índices socioeconómicos son directamente el mercado, las asociaciones, las corporaciones. Si ustedes miran cuándo se llama al vecino, ¿sí?, en general se llama al vecino a trabajar en políticas sociales allí donde hay vulnerabilidad. En segundo lugar, sí es importante seguir defendiendo y apuntando el hecho de que cuando se implementó en Uruguay la política de prevención de drogas la política, digamos, de regulación y control del cannabis del año 2013, esa política representó una nueva forma de abordar, ¿sí?, los fenómenos de violencia. Más allá de la discusión respecto de cómo nace la política, que por un lado expresa demanda de nuevos sectores de la sociedad civil y por otro lado busca hacer una política de disminución de la violencia, ¿sí?, cosa que ocurrió con muchas dificultades, sí es interesante seguir pensando en el enfoque integral que pretendía esa política al trabajar con la comunidad. Desde los programas de impacto con niñeces y adolescencias, en general lo que podemos observar es que es difícil medir el impacto de esta política, la de la regulación del cannabis. No parece haber, digamos, cambios sustantivos en lo que tiene que ver con la seguridad, pero básicamente también lo que hizo esta política de regulación y control de drogas del cannabis es recurrir a un mecanismo que casi es un lugar común en la generación de políticas, que es pedir que se trabaje a nivel educativo, ¿sí? Entonces, que la educación aborde el problema del consumo y control de drogas. Lo cual, por supuesto,
está bien, porque tiene que haber una dimensión educativa, pero si empezamos a mirar la mayoría de las leyes, como por ejemplo la de violencia doméstica, que generó la campaña Noviazgos Libres de Violencia, que es una de las campañas más sostenidas que se dio durante todo este periodo, en general también es verdad que hay un cierto riesgo de caer en un lugar común al decir que se eduque y después esos dispositivos quedan un poco en el aire. La educación en sentido curricular son un conjunto de programas de difícil transformación, que hay que dialogar con los docentes, que hay que trabajar a lo largo de todo un periodo y que hacen difícil que después calen esos contenidos integralmente en los programas. Producen cambios, pero hay un cierto efecto que queda, digamos, de alguna manera en el aire. Por otra parte, también es importante seguir defendiendo instancias como el CIPIAB, que se ocupa de una articulación interinstitucional para incidir en los fenómenos de violencia, o el CETI, que trabaja, y es importante abordar. Sí, el CETI es la comisión que se ocupa del trabajo infantil, ¿sí? Explotación y trabajo infantil. Son todos mecanismos, perdón, disculpen, son todos mecanismos muy, digamos, que están separados conceptualmente, pero que en la realidad buscan unir interinstitucionalmente un trabajo del Estado en territorios más vulnerables. De un Estado débil, porque el Estado enfrenta los resultados de su propia debilidad. Entonces, evidentemente, y esto ni es una ironía para todos los que estamos en los mecanismos, ni es una falta de respeto, pero lo que uno se encuentra trabajando en esa interinstitucionalidad es la junta de los que pocos tienen, o de los que tienen pocos mecanismos, o de la dificultad de transformar la llegada del Estado, ¿sí? Que produce o que hace difícil hacer retroceder la violencia en infancias y adolescencias que se observa en los dispositivos educativos, en los hogares, en la comunidad o en el trabajo. No obstante lo cual, es importante estas dos señales: la voluntad de hacer políticas interinstitucionales en un país donde la llegada del Estado a la comunidad es reducida a su máxima expresión, la comisaría, la escuela y el sistema de salud, y después ahí recae todo, sobre todo en el interior del país, en el cual se ha señalado ya por parte de UNICEF y distintos expertos la importancia de tener políticas diseñadas para el interior del país, donde, por ejemplo, la mayoría de las personas se conocen y una denuncia de explotación sexual o violencia doméstica de parte de una niña o adolescente significa denunciar a personas importantes de la comunidad, ¿sí? Imagínense en el caso de mercados ilegales de drogas, en los cuales en general todo redunda. Evidentemente, la mayoría de los diseños de políticas en general en materia de violencia se piensan para la ciudad y para los espacios donde las personas se desconocen, entonces, y aún así es difícil porque siempre se señala a alguien en el entorno, romper estas barreras territoriales es bastante difícil, ¿sí? Entonces, es importante la perspectiva integral, es importante sostener políticas, seguir repensando las dificultades de sostener políticas que trabajen con la comunidad y con la sociedad civil. Es importante reflexionar cuál es nuestra relación con la sociedad civil. Esto lo podemos ver en los últimos debates respecto de la relación con las comunidades de fe, ¿sí? Efectivamente, hace mucho tiempo que el Estado trabaja con diferentes sectores de la sociedad civil sin interpelar su laicismo, y eso estuvo presente desde el inicio en la política de drogas, la creación del portal amarillo, pero de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que está pasando que hoy se piensa o se enuncia como una innovación esta relación con sectores que sabemos que son además todos muy diferentes y que en muchos casos forman parte de la reproducción de relaciones violentas? Recuerdo el caso de una niña que sufría explotación sexual y
en una comunidad de San José, no voy a decir cuál, y cuando nos enteramos desde la investigación del caso, el caso aparece porque el director habla de una adolescente que tiene una conducta muy desagradable y que además está permanentemente en la whiskería, y esa persona era el dueño de la funeraria en un pueblo pequeño en el que hay aproximadamente 9 iglesias. Entonces, hay contextos en los cuales también hay que reconocer que es difícil el trabajo con la comunidad civil porque son todas cosas diferentes y muchas veces reproducen esas dinámicas de violencia comunitaria marcadas por mercados ilegales viejos y nuevos, ¿sí? Porque esa decisión entre los mercados ilegales de drogas vale en algunos contextos donde eso es un fenómeno nuevo, pero en otros contextos se mezcla, como es lo propio de esas características, con viejas dimensiones de la actuación. Ahí creo que hay un plan que sigue siendo fundamental sostener, que no es un plan que se ha generado para disminuir la violencia, que es el plan CAIF. El plan CAIF es un plan de atención a la primera infancia, de educación en primera infancia, y por las características muy particulares de desarrollo de las políticas educativas en nuestro país, se hace en asociación con la sociedad civil y el Estado, y no es la única forma de atender a la primera infancia, pero ha sido un mecanismo muy eficaz de llegada a los territorios, con impactos evaluados como muy positivos en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y que además, si bien se expandió al principio en territorios vulnerables, es tomado en todas, digamos, en todos los sectores sociales, cuando llega. Ahí creo que los diferentes estudios que mostraron también la presencia y el impacto que la violencia social ha tenido en los trabajadores de la educación, en los educadores que se ocupan del plan CAIF, que están sometidos a dos coacciones distintas, la violencia de la comunidad por un lado y por otra parte, por las lógicas de implementación del CAIF, la disminución demográfica que ha reducido la presencia de estos centros, pero que son un modelo de política interesante que impacta en la integración y al permitir un sistema y ampliar el sistema de cuidados, permite también que los padres y las madres de esos niños trabajen y se empleen en el mercado formal. O sea que hay ahí un ejemplo que muestra cómo se pueden tener políticas exitosas, pero cómo también ha sido muy difícil llegar con el portal amarillo, con los modelos diseñados entre comunidad y sociedad de forma integral para la prevención de violencias y en particular en lo que tiene que ver con el trabajo sobre drogas. La relación entonces entre políticas de prevención de drogas y políticas de violencia desde una lógica estrictamente prohibicionista superada por enfoques integrales basados en derechos humanos, educación y participación comunitaria, es un camino que estamos transitando y es un camino que hay que seguir sosteniendo, es un camino que hay que seguir explicando, es un camino aburrido de decir porque lo relato y es difícil explicar o seducir de alguna manera mediante este análisis, pero sin esa perspectiva triangular que requiere, como dije, de una mirada crítica respecto de quiénes son esos actores de la comunidad civil, tan crítica de esa mirada como de el rol del Estado, ¿sí?, en la reproducción de diferentes formas de coacción. Sabemos que hay violencia policial, sabemos que hay violencia institucional, como sabemos que hay violencia obstétrica, y el trabajo siempre, el Estado siempre tiene que seguir siendo crítico de su propia actuación en la llegada que tiene, sin que eso alimente discursos de desistimiento, porque estamos en América Latina y porque sabemos que si no es el Estado no va a haber llegada de servicios esenciales que defienden los derechos humanos, sobre todo en poblaciones escasas y pequeñas que no tienen tamaño de mercado alguno para seducir a grandes empresas que vayan a ofrecer servicios vinculados a educación, salud, prevención de violencia, prevención de drogas. No obstante lo cual, y a pesar de estos límites, es importante seguir defendiendo estos modelos de políticas porque han tenido el CAIF, los desarrollos, éxitos institucionales en el avance de esta política que además
en general ha sido participativa en su construcción, con acierto y con errores, pero la ley de regulación de drogas y de prevención del cannabis, los ejemplos de diálogo a nivel de convivencia y participación, la Ley General de Educación que prevé el diálogo con los actores sociales, además preveían mecanismos y siguen previendo mecanismos de consulta con la sociedad civil, lo cual pone al diálogo social en primera instancia. De todas maneras, entonces, reconocer los límites, obviamente que no solamente los marcos legales por sí mismos cambian el foco de la acción y el foco de la política, somos países que tienen autonomía política, pero también somos países en el cual muchas veces la forma de hacer llegar los derechos ha sido una gran avanzada legal, como fue para el caso uruguayo, el periodo, por ejemplo, que va entre 2005 y 2015, que supuso en materia legal la promulgación de muchas innovaciones, ¿sí? Pero, claro, muchas veces el margen que hay a nivel de debate parlamentario, de elaboración de leyes, de propuestas, choca con condiciones limitadas para la inversión edilicia, para la contratación de personal que desarrolle esas funciones, para todas las dinámicas institucionales de trabajo de ese Estado, ¿sí? Y además, y esta es una vieja historia, recordemos que la esencia, y con esto termino, del Estado-Nación uruguayo fue un Estado centralizado que generaba instituciones que llegaban a una sociedad que aceptaba esa llegada del Estado. Por lo tanto, también es muy reciente para el Uruguay el diálogo con la sociedad civil y con las comunidades. No obstante, en materia de prevención de drogas y de generación de nuevos paradigmas y de nuevas formas de hacer políticas, no debemos abdicar de estos intentos. Para eso debemos aceptar la crítica a las posturas del Estado y a las posturas de la relación con la comunidad sin abdicar del laicismo, ¿sí? De la laicidad, que no suponen negar el trabajo de comunidades religiosas de diferente tipo, pero sí reconocer siempre los límites hasta los cuales el Estado puede trabajar sin quebrar esos mandatos, precisamente porque ir hacia la sociedad civil, ir hacia la comunidad, tampoco significa aceptar todo tipo de propuestas. Esa es la naturaleza del Estado, que supone el diálogo, que supone la formación y que supone seguir trabajando en un elemento esencial que no debe dejar de nombrarse nunca, que es el trabajo cultural, ¿sí? El Estado es a veces un agente de coacción, pero tiene sentido si ejerce este permanente trabajo cultural de transformación de marcos. Por lo tanto, nuevamente, en materia de prevención de drogas, el problema de los medios de comunicación, el problema de la prensa, el problema de la difusión, el problema de la urgencia, la cuestión del trabajo a nivel de las esferas simbólicas, ¿sí? Es muy importante porque sabemos que las dinámicas de la comunicación actuales determinan que para los sectores del Estado aparezca muchas veces como una urgencia correr atrás de las emergencias de lo que aparece en la opinión pública. Los hechos comunicados en la esfera del debate que generó el ministro de Economía lo muestran claramente, que muchas veces coliden con la posibilidad de sostener una política duradera en materia de prevención de violencia hacia infancias y adolescencias. Ya hace 20 años que Vilela Sánchez publicó el informe que mostraba cómo la agenda social de comunicación, lo que se comunica en los medios respecto de infancias y adolescencias, incide en el debate público y en la política. Por lo tanto, sostener medidas estructurales es tener a un cuerpo de técnicos formados sólidamente en estas áreas que puedan también resistir las aleatoriedades de una comunicación que no está regulada y que sigue alimentándose bajo la noticia violenta de lo que niños y adolescentes hacen, puestos como protagonistas de una violencia, como si tuvieran responsabilidad social, y prácticamente a los adolescentes
de comunidades vulnerables, que son los sujetos más vulnerables, tanto rehenes de las dinámicas de mercado y de la comunidad, como de las dinámicas de poder y de comunicación en la visibilidad que ellos tienen. Sabemos que los medios de comunicación se ocupan sistemáticamente de mostrar mecanismos de violencia ejemplificante, que es lo que todo el tiempo estamos observando, que viene de Rambo y sigue hasta el día de hoy con formas diversas y permanentes, y que eso es una forma también de reproducir lo que pasa en esos mercados donde viven los adolescentes pobres, que efectivamente en lo que se capta como ajustes de cuenta viven estas violencias ejemplificantes que llegan a poner la vida en juego. Pero debemos justamente seguir sosteniendo esta perspectiva de política pública como una perspectiva reciente, como una perspectiva a fortalecer y como probablemente la única perspectiva que a corto y a largo plazo pueda hacer reducir los niveles de violencia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilia. Vamos a continuar con los comentarios de Pablo Zimmerman acerca de... No, el que avisa no traiciona, debo salir corriendo -4, pero me quedo hasta último minuto. Cuando me levante, no quiero que piensen que es que hay algún problema, ya le había avisado. Exacto, sí, justo eso. Adelante, Pablo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a acompañar acá la exposición, la conferencia de Nilia sobre algo tan interesante que nos trae, que es no hablar de políticas de drogas en sentido estricto, sino más bien de algo mucho más profundo, ¿no? Que es los modos en que nuestras sociedades gestionan de alguna manera la desigualdad, la conflictividad social e incluso la democracia. Yo preparé algo, pero me gustaría quizás algunas cosas que no tenía tan claro sobre los que Nilia iba a trabajar hoy. Y en principio quiero agradecer la manera clara en que nos presenta un análisis pormenorizado y crítico de las diferentes intervenciones, cuestionándonos a quienes estamos en alguno de los lados que tenemos cierta responsabilidad, ya sea desde lo gubernamental, como sociedad civil o incluso, bueno, como poblaciones expuestas a ciertas vulnerabilidades en la construcción de políticas integrales, ¿no? Y creo que ahí los distintos ejemplos, yo le pedía que nos traduzca para los legos del lenguaje uruguayo, ¿no? Que nos ayude a comprender las siglas de distintos programas que han mostrado su eficacia en un montón de avances que ha tenido la política pública uruguaya. Cuando hablo de política pública no me refiero solamente a aquellas que sí están promovidas quizás por algunos gobiernos de turno, pero fundamentalmente adoptadas por la sociedad con todos sus actores en juego. Y en ese sentido, yo pensaba que interesante cómo el tema drogas, ¿no? Estamos también en una paradoja cuando lo pensamos, ¿no? Por un lado, pensamos en que tenemos que correrlo para pensar en otras cosas, pero al mismo tiempo nos aparece como un iluminador para pensar en todas esas otras cosas. Nos muestra todas esas contradicciones, nos muestra todos esos quiebres. Cuando hablamos de la ley de salud mental, el tema de las personas que usan drogas empiezan a aparecer como un lugar de cierta estigmatización, incluso en aquellos defensores de nuestras nuevas y defendidas y hoy tan amenazadas leyes que promueven, digamos, modelos distintos a los represivos tradicionales en términos de salud mental, o cuando hablamos del tema de mujeres gestantes, madres embarazadas, ¿no? Y el tema drogas vuelve a traernos ciertos iluminadores para pensar cómo abordamos este problema.
Y por otro lado, para agregar aquello que había preparado, ¿no? Se me ocurre que es interesante el rol del Estado que Emilia dice que no debe perder, y yo pensaba también, ¿no? Acompañar estos roles que ella promovía con un rol fundamental que tiene que ver con el de las limitaciones, las auditorías, los controles, ¿no? Que más allá de los acuerdos o no acuerdos con ciertas líneas que pueden tener que ver con lo laico, lo religioso, hay ciertas cuestiones que los estados no deben permitir, ¿no? Que tiene que ver con la cierta vulneración de derechos, ahí acompañar eso de una manera muy fuerte. Y por último, el tema que Emilia ponía el acento en los medios y otros actores de poder en construcción de discursos, ¿no? Y siempre volvemos ahí a lo que nosotros llamamos la construcción social del problema de las drogas. Cómo pensamos a las drogas, cómo pensamos a quienes usan drogas, nos hace pensar en qué dispositivos necesitamos construir, porque claramente esos dispositivos vienen a responder a esas ideas que tenemos del problema. Y entonces, digo, mi lectura va a estar basada fundamentalmente en una experiencia que tiene intercambios de más de 30 años, en donde venimos cotidianamente viendo cómo el modelo dominante termina de alguna manera gestionando la exclusión a través de lo que muchas veces podemos pensar, y algo que también saqué de algunos materiales de Nilia, como una lógica necropolítica, ¿no? Una política que decide quién merece protección y quién puede ser abandonado, castigado o directamente sacrificado, ¿no? Y en América Latina, que es algo que también me había pedido, complementar un poco la visión uruguaya con algunas cuestiones que quizás no son tan propias del contexto uruguayo, pero en América Latina toda conocemos demasiado bien esa historia, ¿no? Nuestras políticas fueron históricamente diseñadas bajo una lógica de seguridad externa, profundamente influenciadas y, directamente condicionadas, podríamos decir, por los Estados Unidos, y durante décadas se priorizaron procesos de militarización, interdicción aérea y marítima, erradicación forzada y expansión de aparatos represivos, habilitando formas de intervención operativa extranjera que afectaron incluso la soberanía de nuestros países. Y hoy ese paradigma no desapareció de ninguna manera, sino que se reinventa. Se reinventa bajo el peligroso discurso del combate al narcoterrorismo, una categoría cada vez más instrumentalizada para justificar estados de excepción permanentes, ampliación de facultades policiales y militares, debilitamiento de las garantías constitucionales y criminalización de territorios enteros. Bueno, Emilia hacía referencia al modelo de El Salvador, ¿sí? Que declara un estado de excepción, digamos, donde este estado de excepción deja de ser extraordinario y comienza a naturalizarse como forma permanente de gobierno, y el joven pasa a ser construido como un enemigo interno, como amenaza social, a neutralizar para sostener ese determinado orden político. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes para mí que viene planteando Nilia en algunos de sus textos, que tiene que ver con que el miedo social termina legitimando modelos autoritarios que prometen seguridad rápida a costa de erosionar la democracia y los derechos humanos. Porque América Latina ya tiene evidencia suficiente de que más castigo, más militarización y más encarcelamiento no produjeron más seguridad. Lo que sí produjo con certeza es más dolor, más violencia y más exclusión. Y las víctimas siempre
siguen siendo las mismas poblaciones que históricamente han sido vulnerabilizadas. Por eso digo, me parece que en ese sentido las drogas aparecen como iluminadoras. Y a mí me interesaba cruzar lo que traía Nilia con unos aportes que hace una antropóloga argentina que se llama Mariana Chávez, que trabaja sobre las juventudes negadas y negativizadas. Y Mariana lo que plantea es que sobre los jóvenes de sectores populares opera un gran no. Por un lado, la juventud es negada, se les invisibiliza como sujetos políticos y sociales del presente. Pues tienen un pasado y tienen un futuro, pero en el presente no aparecen, se las niega. Son tratados como seres incompletos, como promesas futuras, como sujetos en transición, negándoles capacidad de agencia hoy. Pero además, la juventud es negativizada. Cuando no son invisibilizados, aparecen representados exclusivamente como problema, amenaza, desviación o peligro. Y esa doble operación es profundamente funcional a las políticas punitivas, porque si determinados jóvenes son construidos socialmente como no sujetos o como amenazas permanentes, entonces la respuesta estatal deja de ser la garantía de derechos y pasa a ser el control, la vigilancia y la violencia, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, la hipercriminalización de las juventudes pobres. Para muchísimos jóvenes de nuestros barrios populares, el vínculo cotidiano con el Estado no se produce a través de derechos, educación, salud o trabajo, sino a través de prácticas de hostigamiento policial, persecución y violencia institucional, como traía también Nilia, la cárcel o a veces la muerte temprana, terminan apareciendo como horizontes vitales posibles y naturalizados. Hace poco, muy poco, en la ciudad de Buenos Aires tuvimos un operativo de todas las fuerzas federales que entraron a todos los barrios populares, se lo llamó Tormenta Negra. ¿Está bien? Si vieron cualquier película bélica, digamos, saben de dónde sacaron los títulos. Por supuesto que las personas que fueron abordadas, la mayoría no tenían problemas con las drogas ni con los negocios de drogas. Bueno, la sugerencia es que la próxima vez, en lugar de ir a estos barrios, vayan a los barrios privados que quizás tengan más éxito, ¿no? Y también quizás debemos hablar del impacto diferencial que hay sobre las mujeres, ¿sí? En toda América Latina, bueno, no sé si ayer María o Isabel hablaron algo sobre esto, creció enormemente el encarcelamiento femenino por delitos menores vinculados al microtráfico o al transporte de sustancias. Mujeres pobres, muchas veces jefas de hogar, que ocupan los lugares más precarizados de las economías ilegales, son encarceladas. Y entonces no solamente se castiga a una persona, sino que se rompen redes enteras de cuidado familiar y comunitario. Y hay niños y niñas creciendo lejos de sus madres, incluso muchas veces dentro de contextos penitenciarios profundamente violentos. Para complejizar aún más este análisis y traer otras problemáticas de la región, yo creo que debemos mirar también qué pasa con los pequeños cultivadores de sustancias declaradas ilícitas, porque ellos representan quizás el eslabón más débil, precarizado y perseguido de toda una cierta cadena de comercialización. Campesinos, pueblos indígenas y pequeños productores rurales fueron históricamente tratados como enemigos internos, cuando en realidad muchas veces forman parte de economías de mera subsistencia en territorios abandonados por el Estado. Y acá aparece otra contradicción. La criminalización del pequeño cultivador no desarticula el mercado ilegal, lo que hace es volverlo más cruel. Y en muchos territorios rurales, los límites entre la legalidad y la ilegalidad terminan desdibujándose. Son muchas veces los propios agentes de la legalidad, los sectores policiales, los actores políticos locales o estructuras corruptas, quienes se benefician económicamente de la permanencia de la ilegalidad a través de redes de extorsión y soborno. Mientras tanto, el pequeño productor
queda atrapado entre la violencia de las organizaciones criminales, la presión de las fuerzas de seguridad y la ausencia absoluta de alternativas económicas reales. Las políticas de erradicación forzosa y fumigación fueron consecuencias entonces devastadoras para comunidades enteras, desplazamientos, destrucción ambiental, afectación de cultivos alimentarios, migraciones forzadas y profundización de la pobreza. El llamado combate al narcotráfico terminó funcionando muchas veces como una forma de control territorial sobre regiones periféricas estratégicas desde el punto de vista geopolítico. Y quizás el Plan Colombia fue la paradoja de eso, ¿sí? Una paradoja brutal. Los países productores pusieron los muertos, los presos y los territorios devastados, mientras el mercado global de las drogas siguió funcionando a escala mundial con enorme capacidad de adaptación. Me están pidiendo que cierre, así que ahí voy a cerrar, básicamente pensando en que la importancia de hoy tenemos de poder recuperar alternativas que deben ser construidas en algo que en América Latina tenemos mucha experiencia, como las corrientes de la salud colectiva, los derechos humanos y especialmente la reducción de riesgos y daños. Y es importante que nosotros nos conozcamos que esta reducción de riesgos y daños en la región no aparece como una herramienta técnica para abordar el problema, sino también apareció como una apuesta ética y política profundamente ligada a estos movimientos sociales que les comentaba antes. Es reducir vulnerabilidades, es reconstruir ciudadanía y generar condiciones de cuidado allí donde el Estado solo produjo estigma, castigo o abandono. Y la experiencia latinoamericana en ese sentido tiene mucho para aportar. Son las organizaciones de la sociedad civil y las poblaciones afectadas en la región, especialmente vinculados con la respuesta al VIH, que tuvieron un impulso muy grande. Y quisiera compartir con ustedes algunas preguntas que me hice para quienes trabajamos muchas veces en el abordaje de los consumos en estos contextos que nos planteaba Nilia y quizás yo traía también para la región, que tienen que ver con algunas preguntas que me hacía. ¿Cómo construir prácticas de cuidado en contextos donde el miedo social empuja cada vez más hacia respuestas autoritarias? ¿Cómo evitar que los dispositivos asistenciales terminen reproduciendo lógicas de control, disciplinamiento o exclusión? ¿Cómo incorporar verdaderamente la voz de las comunidades afectadas, de los jóvenes de los barrios populares, de las mujeres criminalizadas, de los pequeños cultivadores, de las personas que usan drogas en el diseño de las políticas públicas, pero también de nuestras propias organizaciones? ¿Estamos dispuestos a discutir críticamente modelos de tratamiento que aún con buenas intenciones puedan reforzar estigmas o negar autonomías? ¿Podemos pensar políticas públicas de drogas que no estén organizadas alrededor del castigo, sino alrededor del cuidado, la inclusión y la justicia social? Creo sinceramente que América Latina tiene hoy evidencia suficiente para afirmar que más castigo y más militarización no trajeron más seguridad. El desafío es otro. Es construir políticas capaces de producir cuidados, ciudadanía y democracia en sociedades profundamente desiguales. Y para eso es indispensable escuchar más a las comunidades afectadas que a las agencias de seguridad. El tránsito del castigo al cuidado no es lineal ni está asegurado, pero sigue siendo quizás uno de los horizontes políticos y éticos más importantes para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilia Viscardi y Pablo Zimmerman. No tenemos tiempo para hacer
ronda de preguntas y respuestas porque vamos un poco retrasados en la agenda. Así es que, bueno, les agradecemos muchísimo su participación y vamos a dar paso a la siguiente mesa.